manera son más agresivos que otros. Los que realmente tendrían que valorarse con PET-CT son estos de aquí, que posiblemente son el ductal invasivo, al todo aquel que tenga HER2 positivo, ¿no? O que sea un luminal B con subtipo 3, o que también tengamos un KI muy alto, ¿no? En este caso, pues obviamente el PET-CT es sí o sí, y en las otras cuestiones, si nosotros tenemos un cáncer que realmente no tenga una estirpe histológica alta y que realmente el rango centinela sea negativo, no tendríamos por qué llevarlo a PET. Viceversa, si nosotros tenemos ganglio positivo, pues obviamente ahí sí tendríamos que llevarlo a un PET-CT. ¿Y qué nos ha traducido todos los estudios que se han hecho? Bueno, el PET-CT con 18 FDG, ¿no?, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta en pacientes con vigilancia postoperatoria. Si se dan cuenta en esta tabla, pues obviamente comparan el PET-CT de forma solitaria, podríamos decir, versus las imágenes convencionales, llámese ultrasonido, mastografía, placa de rayos X, tomografía, y pues obviamente la sensibilidad y la especificidad se ve prácticamente mejorada, ¿no?, con el uso del PET-CT. Si nosotros combinamos estas dos técnicas, pues tendremos casi el 100% del diagnóstico. Y lo mismo sucede para pacientes que tengan sospecha de recurrencia o de enfermedad metastásica. Todos los estudios que en este flyer se ven, pues obviamente son estudios en los cuales se han comparado la eficacia del PET-CT, y si se pueden dar cuenta, prácticamente el PET tiene mayor identificación en comparación a todos los demás. Un caso a ejemplificar, este es un paciente que nosotros tuvimos aquí en el gabinete. Prácticamente es un paciente que, esta es la imagen de máxima proyección. Lo que estamos viendo ahí anormal, pues obviamente es la captación bilateral. Obviamente la glándula mamaria derecha es mucho mayor que la izquierda, pero estamos hablando de una enfermedad bilateral que durante la fusión pues me permite determinar qué tan extensa es la misma. Esto es muy importante porque le permite al cirujano saber cuál es el tratamiento inicial o de elección, ¿no? Y posteriormente, en el 2019 es llevada a cirugía, prácticamente ha desaparecido la enfermedad, pero lo curioso de esta paciente es que 2 años posteriores, en el 2021, un ultrasonido dijo que podía tener una recurrencia a nivel axilar, como pueden ver en esta parte de acá. Prácticamente a la fusión podríamos ver y observar que sí, efectivamente se trataba de un ganglio linfático. Bien, pasamos al carcinoma colorectal. Aquí realmente también es importante la estratificación inicial, en la valoración de hallazgos indeterminados también en otras modalidades como tomografía y resonancia. Está en pacientes que nosotros tengamos contraindicados en el medio de contraste, podemos hacer PET, y les vuelvo a repetir, al no tener, digamos, algo que involucre, es que el radiofármaco en sí no es un contraste, sino una biomolécula que nada tiene que pasar a ser en los riñones, ¿no? Entonces prácticamente todo paciente que sea alérgico al medio de contraste, que tenga contraindicación al medio de contraste, se le puede hacer PET sin ningún tipo de problema. Pacientes que tengan carcinoma de recto de alto riesgo también es un método de elección inicial. Si sospechamos de algún tipo de residuo por elevación de algún tipo de marcador, sobre todo el carcinoma embrionario, y aquellos que se planteen cirugía curativa, que tengan enfermedad metastásica metacrónica, que nos permita cambiar la estrategia. Esto quiere decir que pues, obviamente nos puede evitar hacer procedimientos innecesarios. Este es un paciente que tuvimos igual en el gabinete, obviamente se le hizo un PET de reestadificación posterior al evento quirúrgico. Estos dos, que es del 2021 y el 2022, prácticamente estaban negativizados. Es una biodistribución normal, no se documenta ningún tipo de enfermedad, pero el paciente empezó a elevar marcador y para el 2023, pues obviamente ya teníamos actividad hepática, ¿no? El paciente fue llevado a una primera línea de quimiopaliativa, recibió su tratamiento pertinente y pues estas lesiones definitivamente disminuyeron. Aquí vemos la importancia del PET, prácticamente nos está marcando que es necesario para poder seguir a nuestros pacientes y poder permitir el mejor, digamos, diagnóstico preciso y el tratamiento oportuno. En carcinoma de cabeza y cuello es prácticamente similar, son tumores grado 3, grado 4 los que se ven beneficiados en este tipo de estudios. Si nosotros tenemos pues obviamente algún tipo de estudio que esté negativo y que tengamos alta sospecha, pues el PET puede dilucidar si realmente se trata
de un paciente que realmente está negativo o realmente está positivo. Siempre que hay radioterapia de por medio, el paciente debe de esperar de 3 a 4 meses después de haber recibido el tratamiento para evitar sesgo de esos procesos inflamatorios que generalmente ocasionan la radioterapia. Y la verdad es que es de verdadero interés y es necesario, sí o sí, en carcinoma de cabeza y cuello, porque permite ser objetivo al momento de irradiar un tumor. Ahorita lo vamos a ver con unas imágenes que tengo. Es de valiosa en recurrencias y metástasis, sobre todo en el seguimiento de pacientes, y nos puede dar un valor pronóstico en una población de alto riesgo. Y esto es lo que les decía. Si un paciente de forma inicial, aquí vemos dos patologías diferentes, una es de amígdala y la otra es de lengua, ¿no? Este paciente fue llevado a PET-CT, ¿no? Y el radiooncólogo siempre se debe de basar en el PET. ¿Por qué? Porque ahí está viendo realmente el volumen tumoral real. O sea, es decir, no se está basando en la imagen, no se está basando en lo que está crecido, en lo que aparentemente está infiltrado, se está basando en realmente dónde está la actividad tumoral. Y al radiar esas zonas, y obviamente dirigir zonas de mayor cantidad de radiación, permite que tengas una mejor respuesta, ¿no? Aquí, pues obviamente, el primer paciente, después de su post-tratamiento de 3 meses, tuvo una respuesta completa con quimio-radioterapia. El segundo paciente tuvo una respuesta parcial. Obviamente todavía hay enfermedad, pero digamos que ya se produce en un 90%. En el carcinoma de pulmón es ya definitivo, que nos va a servir para el diagnóstico de estadificación y respuesta. Tiene una precisión diagnóstica del 79% y una sensibilidad del 64% versus el 60 y el 34% de estudios normales. Nos evalúa, pues, obviamente, el estadio correcto en aproximadamente hasta el 96% de los casos, en comparación del 50% de los estudios convencionales, que nos permitiría cambiar el curso del tratamiento hasta el 52% de los casos, y esto es porque nos reduce el número de toracotomías innecesarias. Se ha centrado en pacientes generalmente de células no pequeñas, y esto tiene un porqué. También se utiliza en células pequeñas. El problema es que la mayor cantidad de las patologías de células pequeñas son de estirpe neuroendocrina. Y al ser de estirpe neuroendocrina quiere decir que son dependientes de hormonas. Entonces, obviamente la captación del FDG va a estar disminuida porque el tipo de captación tumoral es completamente diferente y se tendría que utilizar otro radiofármaco como el 18-fluorooctreotide, que nos permitiría evaluar, pues obviamente, mejor la perspectiva del tumor. Y se ha centrado, pues obviamente, en este tipo de pacientes, y es súper importantísimo actualmente en pacientes que están recibiendo inmunoterapia. Vean esta respuesta de este paciente. PET de estadificación inicial. Importantísima carga tumoral, ¿no? Tenemos enfermedad metastásica granular mediastinal, el tumor mismo peribronquial, muchas metástasis hepáticas, ¿no? Y mucha actividad retroperitoneal. ¿Qué pasa después de realizar el PET inicial? El paciente es llevado, obviamente, por pruebas biológicas. Es un paciente que obviamente sí se favorecía de la inmuno, porque hasta eso hay que hacer, pues, obviamente, ciertas características biológicas para saber si es o no responder a la misma. Y vean esta impresionante respuesta. Esto fue aproximadamente 4 meses posterior al inicio de la inmunoterapia. Prácticamente lo único que le queda es algo de residuo a nivel pariliar, ¿no? Y algo de residuo a nivel retroperitoneal. ¿Qué sigue? Radiación. Radiación dirigida hacia sus sitios para poder tratar de llevarla a una respuesta completa. El cáncer de esófago es casi lo mismo. Nos da mayor información, ¿no? Adicional, que puede cambiar, pues, la perspectiva del manejo de mi paciente en 30 a 40%. Nos permite identificar invasión, metástasis a otros órganos, a ganglios linfáticos. Lo mismo que los previos, es decir, puede evitar las cirugías innecesarias, nos va a documentar la recurrencia de forma temprana, nos permite caracterizar de forma no invasiva las lesiones esofágicas, porque bien saben que, pues, obviamente, a veces los procedimientos de biopsia son muy cruentos, ¿no? Entonces, permite poder saber de dónde poder tomar la biopsia sin dañar tanto a nuestro paciente, y es un biomarcador pronóstico en esta enfermedad. Este es un caso que tuvimos, prácticamente es un paciente que nada más presentó enfermedad, ¿no?, en el tercio medio esofágico, como en esta imagen de máxima proyección se ve. Este fue realizado en 2019, posteriormente fue tratada, obviamente, con su respectivo
métodos, al ser tercio medio la verdad es que no era posible hacer cirugía, le dieron radioquimio, pues obviamente tuvo una buena respuesta al 2021 y hasta el momento se ha mantenido en respuesta completa. Y el último, este es nuestro caballito de batallas. El linfoma, sí o sí, tiene que llevar PET. O sea, ese es el único que no se puede dilucidar de que si quiero reestadificar, si quiero iniciar con la estadificación, ese se tiene que llevar desde la estadificación, seguimiento al tratamiento y vigilancia del paciente. ¿Por qué? Porque obviamente actualmente es el gol estándar en el seguimiento de pacientes de linfoma. Es el que mayor sensibilidad y especificidad da y es superior a cualquier método, hasta la tomografía misma, ¿no? Generalmente el más representativo es el difuso de células grandes B, que pues obviamente es el mayor porcentaje de pacientes, y esta gráfica es muy importante porque generalmente nos permite saber si el PET es útil en todos los tipos de estirpe del linfoma. Realmente sí, pero tiene sus limitantes, ¿no? Yo podría decir que las únicas que generalmente se tendrían que tener a consideración es esta, los aniplásicos cutáneos dependientes de células T, porque ahí sí, digamos que el porcentaje de captación es muy variable. Entonces, en esos pacientes, generalmente sí debe de ser como un método de elección, pero que se debe tomar con precaución. Y este es el ejemplo más claro, que es un paciente que pues, obviamente debutó con un linfoma mediastinal con extensión, que posteriormente al primer ciclo linfoma Hodgkin, ABVD, pues obviamente tuvo prácticamente una respuesta muy parecida a la que tuvimos de cáncer de pulmón, casi completa, y fue consolidado con radioterapia. A su seguimiento, en su PET posterior a quimio-radio, pues prácticamente el paciente ya no tiene enfermedad. Y para terminar con esta parte de las cuestiones oncológicas, los aminoácidos radiomarcados como la tirosina es uno de los radiofármacos que actualmente se está utilizando en tumores del sistema nervioso central. Es muy importante porque generalmente la tirosina se absorbe mediante aminoácidos LAT2, es decir, ese es como su principio biológico. Y los aminoácidos tipo LAT2 o transportadores de aminoácidos LAT2 solamente se sobreexpresan en tumores neoplásicos, no en células cerebrales normales. Entonces, podríamos decir que este radiofármaco actualmente es como el de elección, siempre y cuando queramos saber algún tipo de patología neoplásica a nivel del sistema nervioso central. Ya para terminar, pues obviamente el flúor 18 Ginesio PSMA, que pues obviamente es para el diagnóstico de cáncer de próstata. Aquí pues prácticamente lo utilizamos para la localización de un cáncer recurrente en una estadificación primaria siempre que el paciente tenga un Gleason más 7 desfavorable o que debute con un AP mayor a 10, que ya nos estaría indicando que probablemente hay una enfermedad a distancia. Es necesaria la estadificación antes y durante la radioterapia dirigida con PSMA para saber la evolución del mismo y nos permite poder hacer una biopsia dirigida del sitio, es decir, este radiofármaco nos permitiría saber en dónde está la mayor cantidad de actividad tumoral del cáncer mismo, ¿no? Y tal vez tener, digamos, diagnósticos erróneos en cuanto al mismo. Y posiblemente nos sirve para el monitoreo. ¿Qué es el PSMA? Pues realmente lo mismo, que en este caso no es glucosa, es una molécula transmembrana que generalmente se sobreexpresa en cáncer de próstata. El PSMA de forma normal, o sea, el receptor PSMA está en muchos tejidos de forma habitual, pero está sobreexpresado generalmente en tejido prostático que está involucrado con un proceso oncológico. Por lo tanto, el PSMA ha sido como el caballito de batallas actuales y de hecho ya está dentro de las guías de la NCCN en pacientes que son estadificados con Gleason 7 desfavorable o con un debut de AP, como lo dijimos, mayor a 10. Y pues obviamente para terminar estamos hablando que actualmente estamos en la imagen molecular específica, pasamos desde lo que era un rastreo óseo, ¿no?, hasta lo que es ya un PET que nos permite pues tener un panorama mucho mayor de lo que teníamos con las imágenes convencionales. Y la nueva era de la medicina nuclear es el teragnóstico. ¿Qué significa teragnóstico? Pues en vez, si yo, imaginen este principio, si yo ese flúor que es solamente para diagnosticar lo quito y le pongo un radiofármaco que permita emitir radiación que destruye la célula, estaría dirigiendo energía hacia un punto en específico sin tener daño colateral. Y es actualmente lo que se está haciendo.
Este es un video, pues obviamente, de cuestiones del cáncer como tal. Estos son los radiofármacos que actualmente se están utilizando en, podríamos decir, esta parte del diagnóstico. Para que me entiendan, este es mi primer paciente que traté en el Centro Médico Naval. Es un paciente con tumor neuroendocrino inoperable, que no responde al tratamiento convencional y está en segunda línea de tratamiento. Esta es la imagen inicial del PET, 18-fluoroctiótide. Prácticamente vemos una enfermedad impresionante a nivel hepático. Se le introdujo lutecio 77 PSMA, que pues prácticamente es lo mismo que el octreotide, pero que se internaliza dentro del tumor y el tumor no sabe si realmente es o no es un radiofármaco para diagnóstico y destruye la célula. Esto es lo que tenemos posterior al primer ciclo de tratamiento con lutecio. Una disminución impresionante del tumor mismo, ¿no? Está en el primer ciclo, por lo menos estos pacientes tienen que llevarse a 6. Esta es la nueva medicina, es la nueva era de la medicina nuclear. En vez de utilizar radiofármacos solo para diagnóstico, los podemos utilizar para tratamiento, pero bueno, esto ya es cuestión de otra charla porque sería extenderme demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una plática muy interesante. Si alguien tiene dudas, por favor. Sí, doctor. Excelente presentación, doctor, lo felicito. Hablando de tumores de tiroides, hay algunos tumores, como usted sabe, que tanto por ultrasonido, incluso por biopsia, no se llega al diagnóstico preciso de que sean malignos. La pregunta específica es, ¿tiene caso pedir un PET en esos pacientes? La respuesta sería, bueno, si es positivo, me inclino más a que sea maligno y ese paciente hay que operarlo. ¿Vale la pena entonces el uso del PET en ese tipo de tumores? Estamos hablando sospechosos de malignidad nada más. Sí, es correcto, doctor. Me imagino que el panorama que usted plantea pues, es realmente una BAF, ¿no? Incierta, que pues realmente determinada, que siempre generalmente hay montones de esas. Y pues los estudios de imagen tampoco nos apoyan de darnos un Bethesda realmente real, ¿no? Entonces, aquí generalmente el PET con FDG tiene un 50% de probabilidades de darle la respuesta. O sea, digamos que es una moneda al aire, ¿no? O sea, aunque le voy a decir una cosa, todo nódulo que capta con FDG es maligno. O sea, el valor de certeza predictiva del PET es muy alto, ¿sí? Prácticamente. Pero yo antes de hacer un PET, mejor haría un Cestamib, ¿sí? Porque el valor predictivo negativo del tecnesio 99 Cestamib es casi del 100%. Entonces, si yo tengo un paciente que tengo biopsia incierta, ¿no? Y que pues prácticamente mis estudios de imagen convencional tampoco me pueden dilucidar si es negativo o positivo, tendría que irme a una tercera muestra que es un tecnesio 99 Cestamib. Y si ese es negativo, ¿sí? Ahí tiene su respuesta. Puede llevársela tranquila. Lo puede seguir vigilando prácticamente y ahí es nada más esperar, ¿no? Con el tiempo le va a dar la respuesta. El problema es que si es positivo, pues la respuesta tendría que llevarlo a cirugía, pero ella tiene un porcentaje de pacientes que muy probablemente sean falsos positivos, ¿no? Entonces esto ya sería como mi respuesta, doctor. La verdad, yo primero le haría un Cestamib, no me iría del PET directo, definitivamente, y actualmente, le digo, el valor de certeza que tiene el PET es muy alto. Hablando de precios, ¿qué tanto difiere uno de otro? Muchísimo. Un Cestamib yo creo que está como en 6,000 pesos, 6,900, y el PET está como en 28,000 pesos, ¿no? Entonces son 3 veces más, ¿no? Y por eso le digo, o sea, yo creo que un PET no es tan necesario. De hecho, las guías de la ATA actualmente, ¿no? Al PET lo dejan rezagado en esa parte, solamente es en pacientes que ya fueron operados y que tienen elevación constante de tiroglobulina y que posiblemente se sospecha de una enfermedad diferencial. Esa es como la única indicación. Pero como tal, la certeza diagnóstica inicial, pues obviamente no. Gracias.
Buenas noches. Magnífica plática, felicitaciones. Dos preguntas. La primera es, ¿cuál la utilidad del tecnesio 99-Zestanimib para diagnóstico de hiperparatiroidismo primario desde el punto de vista de la evaluación prequirúrgica en un paciente? Esa sería la primera. Bueno, doctor, la verdad es que le podría decir que el tecnesio 99-Zestanimib en hiperpara tiene que hacerse, sí o sí, ¿no? Porque nos permite hacer procedimientos innecesarios. Es decir, la sensibilidad y especificidad del método es muy alta, más del 80%. El problema son que existen pacientes hiperparatiroideos que lavan rápido, es decir, sacan muy rápido la molécula por la sobreexpresión de glucoproteína P, ¿sí? Eso generalmente lo hacen pacientes nefrópatas, por ejemplo, que generalmente siempre hacen un hiperpara secundario. Cuando el Zestanimib sea negativo, ahí sí lo tendría que llevar a un segundo método, que también es de medicina nuclear. En este caso sería un carbono 11 metionina, que tiene una sensibilidad y especificidad mucho más alta. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no hacerlo antes? Pues solamente costos, ¿no? No me voy a ir con un estudio que generalmente me puede dar la respuesta, ¿no? Antes de hacer un PET, que generalmente también me daría respuesta, pero en pacientes que en un principio mi primer método de diagnóstico no lo hizo. Y lo mismo pasa con el ultrasonido, la tomografía, una placa de rayos X, ¿no? Siempre hay que priorizar los estudios iniciales, que en este caso pues obviamente son los convencionales, y después el PET. Entonces, si la respuesta realmente es necesario el Zestanimib en un paciente hiperparatiroideo, sí, definitivamente le va a ahorrar, porque también eso lo puede utilizar para guiarse usted quirúrgicamente mediante radiosonda. Es decir, dentro del quirófano usted puede saber cuál de las 4 glándulas paratiroideas. Obviamente aquí yo le sugeriría que siempre lo pida con SPECT-CT, porque el SPECT-CT ya me permite ya no solamente ver la imagen como una placa, sino que ya me hace la correlación tomográfica y me permite saber algo muy parecido al PET, pero me permite saber cuál de las 4 y en qué localización está. Entonces, desde mi perspectiva y como opinión, yo siempre diría, utilice mejor el estudio SPECT-CT antes de llevar un paciente pues obviamente al diagnóstico de esto. La otra pregunta es, desde el punto de vista de imagen, o sea, el asunto de tener un tomógrafo de 16 cortes comparado con un tomógrafo de 64 cortes, porque desde el punto de vista gamagráfico entiendo que más o menos es igual, ¿no? Pero desde el punto de vista de imagen, pues sí hay diferencias importantes, porque aquí en el hospital tenemos uno de 16 cortes. ¿Qué importancia tiene este asunto? Bueno, definitivamente la resolución de la imagen en los cortes es completamente, digamos, necesaria, ¿no? Es como que yo tengo mi Volkswagen, ¿no? Y ya me compré mi Camaro, entonces obviamente hay un mundo de diferencia. Me va a permitir poder determinar una lesión de mayor, digamos, perspectiva morfológica. Pero esa parte de la morfología no va a cambiar, y como bien usted lo dice, el panorama de la cuestión metabólica. Y no se equivoca, doctor, realmente los equipos PET también ya están evolucionando. El PET que tenemos aquí tiene una resolución espacial de 5 milímetros. ¿Qué significa esto? Que pues en lesiones menores de 5 milímetros muy probablemente mi detección va a ser menor, ¿sí? Actualmente, y eso es por los cristales que tiene al detectar esa cantidad de radiación que está saliendo del paciente, los nuevos equipos PET, que son digitales, tienen una resolución espacial que va de los 2 a los 3 milímetros, y eso va evolucionando. Aquí prácticamente nosotros no nos enfocamos tanto en la imagen morfológica. Obviamente a mí me fascinaría tener uno de 128 cortes, por ejemplo, ¿no? Porque me permitiría ver a detenimiento la lesión. Pero me serviría más tener un equipo con mejor capacidad de detección, que son los equipos nuevos de PET. Y lo mismo pasa con las gamma cámaras. Anteriormente, no sé si usted alguna vez vio una, eran unos monstruos, y actualmente ahorita ya son pequeñas. Y es porque ya son cristales diferentes de estado sólido que pues obviamente mejoran la calidad de la imagen. Definitivamente la evolución nos hace obtener ese tipo de estudios porque nos permite favorecer la especificidad y la sensibilidad de la detección de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo las neoplásicas. ¿Y qué posibilidades habría de que
tengamos en el hospital, no sé qué tan cercano, alguno de esos equipos. Ya se lo pedí a Santa Claus, pero no me lo ha traído. Igual que resonancia, tenemos 15 años solicitando uno nuevo. No, bueno, pero la de 1.5 sirve. Acá ¿Tenemos todavía el mismo equipo aquí que en Pedregal? No, bueno, de hecho, todos los Ángeles difieren en su equipo. Digamos que el Hospital Ángeles Pedregal y de Lomas tienen Philips, nosotros tenemos Siemens. El de ellos es un Leónidas, que es una generación más nueva de PET, ¿sí? Sí hace imágenes digitales y tiene una capacidad de corte de, me parece que es 128. No sabría decirle, entre 64 y 128, ¿no? El de nosotros, pues obviamente fue de los primeros del Grupo Ángeles. El más viejo estaba en Lindavista, ahí porque explotó, si no, no les hubieran cambiado el PET. Ahorita ya tienen uno nuevo. Vamos a hacer el hospital Ángeles Lindavista era de los más viejitos, digamos que una antes de nosotros. Y después sigue el Hospital Ángeles Zacopa, y nosotros tenemos el mismo equipo, se hizo la decisión en el mismo momento. Y posteriormente, ya ahorita Lomas y Pedregal, yo creo, le voy a ser sincero, que ellos tienen otro equipo diferente porque no eran del grupo en su momento. Ahorita ya van a ser del grupo. Eran adquisición externa. Entonces, obviamente eso en cierta manera favorecía que no fueran ni la misma compañía, ¿no? Ni el mismo equipo y con mejores equipos, ¿no? Entonces, ahorita por eso es que ellos tienen los mejores equipos, ¿no? La verdad, en evolución, sí, Lomas y Pedregal. Pero le voy a decir otra cosa, o sea, la realidad es que el equipo me da una parte, pero la otra parte la da la persona que está atrás de la imagen, ¿no? Que eso es muy importante, porque si la persona que está atrás de la imagen no me da un diagnóstico del que yo espero, pues de nada me sirve tener el carro de última modelo. Volviendo a paratiroides, efectivamente el MIDI es muy útil, generalmente cuando se trata, no generalmente, cuando se trata habitualmente de un adenoma. El problema, que son bastante raros, es cuando son la hiperplasia. La pregunta es, ¿por qué no capta las hiperplasias el MIDI? O sea, yo tengo un paciente con hiperparatiroidismo ya diagnosticado desde el punto de vista bioquímico, etc. Pero le hago el MIDI, no me capta nada, me voy automáticamente a pensar que es una hiperplasia de las 4 paratiroides. ¿Por qué no capta? Mire, doctor, ahí generalmente la respuesta básicamente está traducida por el entorno biológico. Generalmente las hiperplasias sobreexpresan esto